Pero hay gente que tiene la capacidad de ver el mayor drama posible ante eso que se está imaginando. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Porque el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. El ser humano no está diseñado para vivir constantemente en tensión. Y entonces tú trabajas doblemente por todo aquello que es real y todo aquello que es imaginario. Ese estado de alerta mantenido por temas imaginarios nos intoxica de cortisol. Pero es la que nos perturba y nos enferma cuando vivimos constantemente en modo alerta. Porque si no tengo emoción, siento que estoy perdiendo la vida. La respiración es la mejor manera que tenemos de salir del modo alerta. No dejes que tu cerebro y pensamientos saboteen tu vida. Quédate y descúbrelo en este apasionante episodio con la doctora María Rojas Estapé. Los pensamientos catastróficos implican que las personas asuman el peor de los casos y hasta se piense que las cosas son mucho peores de lo que realmente son. Tendemos a imaginar un escenario con todo lo que nos puede salir mal. Bueno, es que hay gente que tiene ese tipo de cabeza. Es decir, tú cuando te viene una cosa mala, que te sucede una cosa mala, tú puedes bloquearte, buscar soluciones o actuar de la forma más eficiente. Pero hay gente que tiene la capacidad de ver el mayor drama posible ante eso que se está imaginando. Es decir, tú me lo habrás oído decir 1000 veces que el 90% de los que nos preocupa nunca, jamás sucede. Pero vivimos constantemente en modo alerta. Esto tiene un significado. O sea, este cortisol es bueno. Tú y yo estamos aquí gracias a que nuestros antepasados fueron capaces de gestionar su cortisol hace 2000, 1500, 450 años. Venía el león, venía el problema, venía el dinosaurio, el nómada, el que le atacaba y salió adelante. Pudo sobrevivir. Pero los circuitos de supervivencia del organismo están diseñados para que salgamos corriendo y busquemos la salida en los momentos de máxima tensión, pero también hay personas, sobre todo unas personas que tienen una mente controladora, un poco obsesivo, ya me dirás si eres un poco así, que lo que hacen es que necesitan todo tenerlo tan planificado y controlado que cuando llega algo malo les da paz entrar en el fatalismo para poder gestionar desde el fatalismo y luego decir, pues no fue para tanto. Pero es un instinto, el cerebro crea redes neuronales. Si yo cada vez que salgo de trabajar me voy a tomar vino, mi cerebro recuerda que eso me da paz y recuerda lo que me calma. Y entonces a tu cabeza controladora le da paz llegar al fatalismo para solucionar el fatalismo y luego decir, pues mira, no necesitamos lo dramático. Al día, nuestro cerebro procesa cerca de 60.000 pensamientos, de los cuales el 95% son involuntarios. De estos, un 80% son pensamientos negativos. A ver, aquí hay dos cosas que hay que explicar. La primera es que todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Esa voz interior, que las mujeres la tenemos 24/7 y constantemente tiene un componente emocional, es decir, las mujeres, tú vas caminando por la calle, te cruzas con otra mujer que lleva un bolso puesto, tú ves el bolso, te recuerda al que te regaló tu ex, cuya madre te caía mal, porque tuviste una discusión con la ex suegra que luego nunca fue, y tú te vas a tu trabajo pensando por culpa del bolso en toda una historia en tu cabeza de este ex que habrá sido de él, de la madre que te caía mal, del amigo de él que luego... Es decir, tenemos un pensamiento asociativo y todos nuestros pensamientos surgen constantemente de estímulos. Esto sucede en los hombres y en las mujeres. Lo que pasa es que la mujer lo tiene mucho más asociativo que el hombre. Todo el rato estamos pensando. Se hizo un estudio aproximadamente hace un siglo, en el que se puso el doctor Marcus Reichle y puso a gente en técnicas de imagen y les decía, ahora piensa en algo que te dé miedo, ahora piensa en algo que te dé pena, ahora piensa en algo que te dé alegría, ahora piensa en algo que te dé euforia y les dijo, ahora no pienses en nada, y se marchó un momento y cuando volvió el cerebro no paraba de tener actividad. Digo, no, que no pienses en nada. Digo, no estoy pensando en nada. Y se descubrió que cuando no pensamos en nada conscientemente, sí pensamos, y eso es la voz interior. Es autobiográfica, es narrativa y va dándonos una identidad. Es decir, constantemente tendemos a hablarnos y a contarnos, ahora voy a hacer esto, esta persona me podía haber tratado mejor, estoy preocupado, mi hijo, mi pareja, mi padre, mi madre, el dinero, y vamos contándonos nuestra vida en modo off. Se ha visto que cuando tu estado basal y tu personalidad están en equilibrio, están disfrutando, esa voz neuronal por defecto, esa red neuronal por defecto es buena para la salud, porque te hace ser más creativo. Pero cuando estás estresado, eres controlador, eres obsesivo, vives constantemente agobiado y en estrés crónico, esa voz te machaca y todo el rato te recuerda todas las posibilidades negativas de todo lo que puede suceder. Estos pensamientos negativos sabotean lo mejor de nosotros mismos
y si no sabemos controlarnos, acaban creando una situación de ansiedad y estrés. De hecho, el primer año de la pandemia por COVID-19, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó en un 25%, según un informe científico publicado por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pero vamos a ver, hay que partir de la base que la pandemia efectivamente fue un factor de estrés masivo. Aquí entramos en qué es el estrés. El estrés es un estado en el que pongo a mi cuerpo en modo alerta y entro en tensión. Necesitamos que haya un estrés bueno, que es el que te ayuda a activarte cuando necesitas hacer frente a algo, que es un reto. Claro. Luego hay el estrés agudo, que es bueno, si aparece el león, el atracador, y que tú le puedas pegar una patada o salir corriendo. Pero el estrés crónico es aquel que no te permite pasar al modo relajación, porque el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. El ser humano no está diseñado para vivir constantemente en tensión, porque esa tensión constante te enferma, te inflama, deteriora el sistema inmune. El problema es que cuando vives en modo alerta constante, por algo real o imaginario, porque tú tienes que gestionar lo real todos los días, pues imagínate en la radio con todo lo que viene, que es lo contundente. Pero aparte tú estás pensando, y si hoy pasa, y si me dice, y si el presidente, y si hoy tengo que decir a las noticias, y si entrevisto, y si bien. Entonces tú vives gestionando toda una hipótesis de lo real que te van a plantear a lo largo del día y de lo imaginario. Y entonces tú trabajas doblemente por todo aquello que es real y todo aquello que es imaginario. Y entonces en lo imaginario está, si le pasa esto a Juan, si pasa esto en el trabajo, si pasa esto en mi vida, si pasa esto en mi salud. Y entonces gestionas dos vidas con un cuerpo y una cabeza. ¿No acabas agotada? ¿Y cómo descansas tú? El modo alerta es una consecuencia directa de nuestra forma de pensar, de las proyecciones y del contenido que le ponemos a las proyecciones que hacemos sobre el futuro. Si pensamos que las cosas van a salir mal, automáticamente entramos en un estado de tensión, es decir, de modo alerta. Entonces, tú me decías lo de la voz interior y por qué me saboteo. Hay que tener en cuenta que las personas que más se sabotean hay varias opciones. La primera es que vengas de una infancia terrible, es decir, que tu infancia haya sido terrible, todo te haya salido mal y por lo tanto no confías en la vida. Todo puede salir mal, primer punto. Segundo punto, que tengas un trauma por una cosa concreta en la que todo te iba bien y de repente en ese trauma dejaste de controlar una situación, algo que en principio no tenía por qué pasar, pasa, y a partir de ese momento pienso en un paciente que vi el otro día, que es conductor, y va y viene y es un tío feliz, y hace un año atropella a una persona y esa persona fallece. Es una persona que se sabotea, no agarres el coche, no puedes manejar, ten mucho cuidado con este. Y entonces es una persona que se genera un pensamiento negativo hipertóxico. La tercera es porque tienes una personalidad controladora u obsesiva. Y entonces los obsesivos y los controladores tienen que tener todo visto, o sea, es como si tuvieran ojos en todas partes y les da paz. Y son incapaces de delegar, porque no confían en las personas que están a su alrededor. A ellos les da paz el poder tener control sobre absolutamente todo. Y entonces les gusta medir las oportunidades, el riesgo, esto sucede, esto va a pasar, esto no pasa. Si pasara yo lo respondería de esta manera. Y les genera muchísima felicidad el en su cabeza solucionar problemas imaginarios, catastróficos. A ti te cuentan una historia, tú te haces el drama catastrófico en tu cabeza, pero tú mismo lo resuelves desde tu cabeza y dices qué bien. Pero lo que tenemos que saber es que ese estado de alerta mantenido por temas imaginarios nos intoxica de cortisol. Marta, tenemos que llegar a este punto, la intoxicación de cortisol. Cortisol, hormona del estrés, que es buena, porque es la que nos ayuda a salir corriendo si aparece el león, a manejar los temas graves si estamos en una situación complicada, pero es la que nos perturba y nos enferma cuando vivimos constantemente en modo alerta. Porque aquí te lanzo una noticia, que el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. El autosabotaje ocurre de manera inconsciente y suele darse en momentos cruciales de cambio y de toma importante de decisiones, principalmente por el mismo miedo que siente la persona a los futuros cambios. Pero uno tiene que conocer cómo uno es. Es decir, a mí me pasa que en las situaciones yo porque trabajo mucho tiempo en urgencias y me dedico a pacientes graves, yo tengo un paciente delante que me está contando el drama, porque a mí yo me dedico a escuchar gente que todo el día está en el modo catastrófico, real o imaginario, y entonces parte de lo que tiene que hacer mi cabeza es conectar con esa persona e intentar decir, vale, me estás contando un dramón, pero yo te voy a buscar una luz, una solución. Exacto. Pero yo que vivo en ese estado de solucionar a la gente sus problemas, cuando salgo muchas veces tengo que depurar, porque ese modo alerta constante no es bueno. Hay instantes en los que somos capaces de ser hiperefectivos en un momento malo. Pierdes un billete de avión, tenías que llegar a un sitio, te están esperando, no sé qué, y de repente tu cabeza... Pero hay personas que en ese momento se bloquean. Claro, y eso también depende de la gestión que uno ha ido haciendo a lo largo de su vida de las cosas malas. Por eso yo recomiendo, y esto está pasando en esta sociedad,
que tenemos que educar a los jóvenes y a los niños a saber resolver conflictos, Claro. no a darles gratificaciones instantáneas. Tienen dispensadoras automáticas de afectos con las redes sociales, con su Instagram, TikTok, ¿no? Y entonces, el día que tienen que solucionar una frustración, un problema, se hunden. No hay forma de hacerlo, porque Claro. nuestro cerebro funciona a base de crear canales, redes neuronales, hábitos para solucionar. Y en una sociedad que huye del dolor, que huye del conflicto, que huye de cualquier cosa negativa, cuando llega esa batalla que tienes que gestionar, te bloqueas y no sabes hacerla. Y Claro. ahí tenemos el problema. Claro. Saber que el modo ¿Qué alerta pasa? constante nos enferma, es la clave. Sea porque tienes un trauma sin resolver, porque eres desconfiado, porque eres obsesivo, porque eres controlador, porque te da paz vivir en alerta, porque te da la sensación de que sí eres más eficiente y efectivo. El estrés crónico puede derivar en dolores de cabeza, insomnio, hipertensión, infartos o insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas de la piel como el acné e incluso problemas menstruales. Si se tiene una condición de salud, el estrés crónico puede hacer que sea peor. Punto número 2. Saber si hay micromomentos en los que yo puedo ir frenando, parando, desconectando a lo largo del día. Es decir, hay algo a lo largo del día que yo pueda empezar con 5 minutos, 10 minutos, en los que yo simplemente respiro y pienso en alguien a quien quiera mucho. Tatarear una canción en mi cabeza. Contemplar. El que reza, que rece. El que medita, que medite. El que tiene alguna idea que le gusta pasear por su cabeza, neutra, que no genere una emoción intensa ni una cosa imaginaria, que lo haga. Y acompasado de la respiración. La respiración es la mejor manera que tenemos de salir del modo alerta. A ti primeros 5 minutos vas a pensar lo peor de mí, vas a decir, María, me ha obligado 5 minutos, pero hay una parte de ti que tienes que decir, entro en el sistema nervioso parasimpático, que es el que sale del modo alerta, potencia el sistema inmune, mejora mis conexiones neuronales y aumenta años de vida. Es decir, voy a envejecer mejor. Eso siempre nos importa. Es decir, si esto es bueno para mi salud física y psicológica, empezar a repararme, a contemplar, a parar un par de instantes a lo largo del día. Esto es buenísimo, porque si no, la rueda es tan grande que me vuelvo, entro en lo que yo llamo el hiperactivismo. Siempre tenemos que estar haciendo algo. Y algo que me genere una emoción. Porque si no tengo emoción, siento que estoy perdiendo la vida. Y entonces soy drogodependiente emocional, adicto a experiencias, tengo que sentir, tengo que conectar, tengo que involucrarme en este nuevo proyecto, porque si no lo hago estoy perdiendo mi vida, estoy tirando mi vida por la borda. Pero, ¿qué es la drogodependencia emocional? Es la sensación de necesitar constantemente tener una emoción en la vida. Necesito sentir euforia, sentir placer, sentir que aprendo, sentir que crezco, que es que yo transmito que las cosas tienen una enorme intensidad y que me encanta vivirlas y que si no las vivo, por eso se llama drogo, estoy en síndrome de abstinencia. Empiezo a sentir mal. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Tener síntomas físicos y psicológicos de angustia cuando no estoy en contacto con la droga que me gusta. ¿Droga que le gusta a Marta? El hacer, el estar, el pensar, el maquinar, el crear ideas, el crear productos. Y cuando no lo estoy haciendo tengo síndrome de abstinencia. ¿Cómo lidiar con los pensamientos catastróficos? ¿Cómo evitar que nos acosen estos pensamientos invasivos? No se trata principalmente del contenido de los pensamientos, sino de la imaginación y los sentimientos de miedo que vienen con estos pensamientos. Muchos pensamientos extraños, a veces horribles, siempre sabotean nuestras cabezas, pero tienen una base de ansiedad. Son los llamados eternos pesimistas, porque logran transformar cualquier episodio o circunstancia en una posible catástrofe. Siempre su mente les lleva al peor contexto posible, de manera automática. Cabe destacar que las personas que a menudo y de forma recurrente son invadidas por pensamientos de tipo catastrófico, no escogen de forma voluntaria o consciente vivir de este modo. Se han visto condicionadas, por lo general, por patologías como la ansiedad generalizada, la depresión o por su entorno. Controla tus pensamientos catastróficos con estas técnicas. Si pertenecemos a las llamadas personas altamente reactivas, es decir, aquellas que rápidamente se emocionan, irritan, reaccionan con ansiedad, en primer lugar, debemos aprender a controlar nuestros pensamientos. Aunque esto obviamente es un trabajo difícil. Si solo algunos malos sentimientos comienzan a acosarnos, por ejemplo, que algo malo le sucederá a mi pareja, tratemos de imaginar la imagen opuesta de inmediato, creando la escena en nuestra cabeza con elementos positivos y cotidianos. Por lo tanto, entrenemos nuestra mente a concentrarse en lo que nos gustaría en lugar de lo que tememos.
Cuando estamos preocupados por una situación, deberíamos interceptar el miedo de la misma forma. El mejor escudo contra la ansiedad y los pensamientos catastróficos es saber que la principal causa es imaginaria, no real. Debemos tener cuidado de generalizar y sacar conclusiones precipitadas. Manejar nuestros pensamientos no es la solución de raíz, pero puede ayudarnos desde este mismo momento a lidiar con los pensamientos desagradables e invasivos. Razona con los pensamientos negativos. En lugar de intentar eliminar este tipo de pensamientos, lo mejor que puedes hacer es precisamente dialogar con ellos. Al ver que muchas de estas ideas no tienen un fundamento real, sino que se basan en imaginaciones, es muy posible que puedas afrontarlos. Céntrate en tu autocuidado. Es más probable que experimentes pensamientos catastróficos si estás muy estresado o sientes mucha ansiedad. Por lo tanto, enfocarte en descansar lo suficiente y participar en técnicas para aliviar el estrés, como puede ser el ejercicio, la meditación o escribir un diario, te ayudará a sentirte mucho mejor. Arriba encontrarás el enlace de uno de nuestros videos que te ayudará a reducir el estrés y la ansiedad. La distracción. Cuando te asalte el pensamiento, concéntrate en una actividad o tarea determinada. Puedes probar con tu serie favorita, con algo de música o con cualquier cosa que te funcione para dejar la mente en blanco de pensamientos catastróficos. Es posible que esta táctica no sea suficiente, pero es un punto de partida para dirigir tus pensamientos y tratar de controlarlos. Para encontrar la solución de raíz, la mejor alternativa es la consulta con un profesional en psicología, el cual podrá darnos una orientación hacia los mejores tratamientos para darle una solución definitiva. ¿Cómo dejar de autosabotearse? Primero, prepárate. Escribe tus metas o deseos e incluso cuéntaselo a los demás para comprometerte con lo que realmente quieres hacer. Pero no lo dejes. Inicia un plan para empezar a llevarlo a cabo. Segundo, date tiempo. No vas a poder solucionarlo de la noche a la mañana. Empieza por ir introduciendo pequeños cambios para llegar a tu objetivo final. Tercero, créetelo. Si no confías en ti y en que realmente lo mereces, hacer cambios no te va a servir. Motívate y empieza a aceptar que eres capaz de hacerlo. Cuarto, siéntete en equilibrio. Busca tu equilibrio mental, físico y emocional para sentirte bien contigo mismo. Tu positividad por ver las cosas empezará a cambiar. Quinto, examina las causas del autosabotaje. Para acabar con el autosaboteo, es fundamental que analices qué es lo que lo está causando. De este modo, intenta buscar patrones en tu vida que puedan ser la razón detrás del autosaboteo. Sexto, cambia tu perspectiva. Para evitar actos de autosabotaje, intenta no obsesionarte con los detalles. Es crucial disfrutar de lo que haces y no preocuparte por los errores que puedas cometer durante el camino. Séptimo, no seas perfeccionista. Como hemos indicado, las personas que se autosabotean tienden a ser demasiado perfeccionistas. De hecho, un rasgo común es que piensan demasiado en cada detalle y en que todo debe salir bien. Para dejar de hacerlo, debes realizar pequeñas mejoras día a día. Autosabotearse es una señal de que algo va mal con nosotros mismos. Si crees que abusas demasiado de este tipo de actitudes, quizás sería interesante que lo consultaras con un psicólogo profesional. Acudir a terapia te hará ver las razones del autosaboteo y te permitirá dejar atrás este comportamiento con la mejor estrategia. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. Pronto vendremos con mucho más contenido.